nombre es Ethan Blacksmith. Soy miembro de un comando de fuerzas especiales del antiguo distrito de Louisville. Fui seleccionado por mis habilidades de contrainsurgencia, desmantelamiento de explosivos y extracción de VIPs. Esta vez se me asignó una misión suicida. Existe una ciudad infectada con un raro patógeno que causa malformaciones en la genética humana y, además de agresivos, los vuelve inestables y con una necesidad única de alimentar sus cuerpos. El objetivo es conseguir los archivos del paciente cero para experimentar una posible cura, pero estos se encuentran en Raven Creek. Dicha ciudad entró en cuarentena hace algunos meses. Posteriormente fue amurallada y declarada como perdida. Se cree que la población ha sido infectada en su totalidad. Se ha programado un bombardeo masivo para eliminarla. Cuento con 140 horas para entrar y salir con o sin la documentación completa. Es por eso que te dije que era una misión suicida. Pero esas palabras no son comprendidas en el equipo de reacción especial. El helicóptero me dejará en la entrada de la ciudad. Inicialmente, arribaríamos directamente al hospital donde los archivos, pero esto complicaría más la misión, ya que el ruido de los rotores convertiría en cuestión de segundos el área en una piscina de sets. De último momento se optó por realizar la inserción a pie, desde la periferia hasta el hospital que se encontraba en el centro de la ciudad. Una vez arribé a esta, destrocé la reja y avancé con sigilo para no llamar la atención de los infectados. Tarea bastante fácil. Si bien mis armas tenían supresores, estos solo disminuyen el estampido sónico, pero dejan escapar lo suficiente para en unos pocos minutos tener varias decenas de ellos pidiendo mi carne a gritos. He estado en batallas contra enemigos que poseen un mejor armamento, estrategias y recursos, pero debo admitir que ninguno de estos despliegues me causó tanto terror como el que estoy sintiendo en este momento. La frenética lucha duró horas y mi munición era limitada. Debía emplear otra estrategia si quería llegar al hospital antes del amanecer. Así que apresuré mi marcha, provoqué una persecución de estos bastardos y les traje la bondad del napalm. Una sustancia viscosa, altamente inflamable, arcaica, empleada en guerras pasadas, pero altamente efectiva. El fuego no tardó en propagarse entre los insensibles entes que algún día fueron personas. Al no tener percepción del dolor ni la temperatura, entre las masas compartían las llamas que abrazaban poco a poco su piel hasta convertirlos en cenizas. Un aroma dulzón cubría el aire y acompañaba mi felicidad al darme cuenta que esta zona estaba ahora sucia por los restos carbonizados, pero limpia de movimientos hostiles. El hospital parecía desierto, hasta que encontré unos pocos objetivos que fueron fáciles de neutralizar. En tan solo 40 minutos di con los archivos que se encontraban intactos, pero algo se escuchaba afuera. Una horda había sido atraída hasta mi posición. Posiblemente los disparos durante la noche combinados con la resplandeciente hoguera humana y el aroma a carne quemada
habían atraído al resto de la población a este lugar. Ethan, una horda se acerca a ti. La extracción la haremos en el helipuerto del hospital. Una explosión hizo vibrar la ciudad, y por un momento creí que mi percepción del tiempo estaba alterada, y ahora todo estaba perdido. El bombardeo masivo había comenzado. Pero ahora todo tenía sentido. El equipo de reacción especial había gastado uno de sus preciados misiles para impactar en la periferia de la ciudad y atraer a la multitud que hostigaba al hospital. Jamás creí que usaran el ARP Trident para salvar estos archivos, capitán. Nosotros tampoco, soldado. Por mí, la humanidad puede irse al diablo de una vez. Lo hicimos por ti, Ethan. Un agente de la Fuerza de Reacción Especial vale más que la posible cura, sea lo que sea esta porquería. Aún somos muchos los que velamos por la integridad de los supervivientes de este decadente mundo. Y como hermanos de armas, un héroe jamás se abandona. Красится небо пьяной зарёю, и вечное солнце над миром зайдёт, и белая птица летит над землёю, и возвращение с небес принесет, и белая птица взлетит над землею. С небес принесет, и что-то большое откроется сердцу, такое, что жизнью моей не объять, и станет спокойно, и сладко. И станет спокойно, и сладко, как в детстве, когда обнимал